Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Protagonistas Madrid, .radio. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo. ¿Eso lo has aprendido a hacer tú solo, Isaac? Eso de cuadrar las canciones de Rosana de este modo. Es bueno el DJ que tenemos ahí al otro lado de la pecera, ¿eh? Protagonistas Madrid, .radio, a las 11:12. A Rosana la pincharía yo más que Isaac. Jaume, que ya sabes, me gusta más este tipo de música, más tranquilita. Pero sobre todo por el mensaje. Como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Así están en developia.es, sin miedo. Bueno, ya con miedo de tanto trabajo que tienen, lo cual es bueno, lo cual es siempre bueno. Eso quiere decir que sois muy buenos, Sergio Fernández, nuestro coach. Pues eso parece, pero... Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaume. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Vives sin miedo. De momento, más con miedo de la cantidad de trabajo que tenemos últimamente que otra cosa, eso es verdad, pero... Pero tú me dices que el miedo es lo contrario al talento, con lo cual, como tienes mucho talento, tú no puedes tener miedo nunca. Bueno, dicho así. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes a mí lo que me da miedo? Por Que eso yo estoy todos siempre necesitamos acongojado. un coach. Eso quiere decir que estamos muy mal. Pues que no tenemos talento. No sabemos por nosotros mismos aprender a querernos y a luchar. O quiere decir que hemos tomado conciencia de nuestras limitaciones y estamos dispuestos a luchar para mejorarlas, que es la otra lectura y que es con la que yo me quedo. Es como Bangal, siempre positivo, nunca negativo. Ya. Sientes que la suerte está contigo. Así que me dices que las empresas de hoy en día necesitarían más gente así como tú. No sé si como yo, pero mira, hoy hemos traído un tema para hablar, Jaume, María, que es el miedo. La cantidad de cosas que no dejamos de hacer por miedo. Sí. La cantidad de veces que decimos tengo miedo. Pues sí. Y hay un discurso en las empresas que es el del miedo. Es el de te voy a retener a base de miedo. Te voy a hacer que trabajes a base de miedo. Esto sucede en nuestras vidas también. Me está poniendo los pelos de punta. Mirándome así, me lo dice de esta manera y digo, me va a matar. No, pero es verdad, está ahí fuera en la calle. Hay todavía empresarios que piensan que el miedo es una buena manera de hacer funcionar una empresa. Y hoy un poco la idea que vamos a tratar es justo la contraria, es que el miedo no es rentable en las empresas. Pero es que es más, en nuestra vida tampoco. Pero también ser un temerario, ser un Juan sin miedo tampoco es bueno, ¿no? Bueno, yo no he dicho eso, pero una cosa es no tener, o sea, una cosa es tener miedo. Una cosa es ser valiente y otra un intrépido que se tire al vacío, sin casco ni arnés. Mira, ¿sabes lo que decía María en la película Secretos del Corazón? Decía, el secreto de los valientes es que tienen miedo. ¿Ah, sí? O sea, que lo importante no es no tenerlo, sino enfrentarte a él. Eso es, porque todos tenemos miedo. Así que decía Nelson Mandela que no es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Todos tenemos miedo. El tema es qué hacemos con él y el tema es si nos lastra en nuestra vida. Claro. Y tú propones como ejercicio, ¿qué podemos hacer? A ver. Pues mira, yo te propongo 2 ejercicios hoy. A ver qué te parecen. A ver si te apuntas a alguno para hacerlo. Vale, me apunto, a ver. Mira, el primero es jugar a lo peor que puede pasar. Este es demoledor. Eso lo practico en moto cada día. A mí ese me encanta. Cuando vas en moto, sabiendo cómo son de temerarios algunos conductores, eso es, tú vas detrás y prevés de las 3 o 4 opciones cuál es la peor que van a hacer. Y la hacen. ¿Por dónde me va a cerrar? Por aquí, por allá. Y entonces ya vas prevenido para ello. Y te das cuenta que efectivamente va a cometer esa irregularidad, con lo cual dices, bueno, suerte que he ido preveyendo. Pues ahora, en la motocicleta de nuestra vida, te propongo que te plantees lo mismo. Bien. Y es, ¿qué es lo peor que puede hacer? ¿Qué es lo peor que puede pasar en mi trabajo, en mi familia, en mi grupo de amigos, con las decisiones que yo quiero tomar, pero con todo lujo de detalles? Descríbelo. Así cuando pase diré, ¿ves? Ya lo sabía. O no, lo que vamos a ver, el objetivo del ejercicio es ver que no va a pasar. Porque al final nos estamos impidiendo tomar un montón de decisiones en nuestra vida por miedo a que vengan unas consecuencias que luego en la práctica no suelen venir. Esto lo ves muy bien, le dices a alguien, oye, ¿cuál es tu sueño? Y te dice, pues X. Venga, y si lo hicieras, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues me pasaría esto. ¿Y qué más? Y aquello. Y como consecuencia de eso, ¿qué? Lo de más allá. Luego al final dices, pero realmente, ¿cuáles son las posibilidades de que suceda ese escenario, el peor posible? Al final te das cuenta de que las posibilidades son mínimas. Son mínimas. Visto así, sí. Entonces, ¿para qué estamos todos aquí acongojados?
No lo entiendo. Claro que Pero no. lo estarás tú. Ah, tú no estás aquí. Aquí todo el mundo habla de crisis, todo el mundo habla de miedo, no sé. Y luego otro ejercicio, a ver si este te gusta más. A ver. No te he visto muy convencida la cara con este ejercicio. Sí, no, este lo practicaba, pero bueno, no, lo voy a practicar más a fondo, venga. Mira, El segundo, a ver. venga, poner en marcha durante una semana, hacer algo que nos dé miedo. Se llama reto anticomodidad. Entonces es salir de nuestra zona de confort, salir de aquel sitio en el que nos encontramos a gustitos y cómodos y calentitos, por decirlo de alguna manera, y enfrentar aquello que nos da miedo. Es decir, de repente decir, a mí me da miedo hablar con los chicos o con las chicas en los bares. Pues te planteas un ejercicio que es, todas las tardes te vas solo a un bar y hablas con 4 personas. Eso voy a hacerlo yo hasta la madrugada, entonces. Es una buena forma. Pero eso es un miedo de tapadillo, Jaume, porque a ti eso no te da miedo. Sí me da miedo, sí. Vale, lo voy a practicar, ese me O gusta. sea, escoger un miedo de todos los ámbitos de nuestra vida, uno de los que tengamos, Y entrenarlo. y entrenar esta semana en combatirlo. Eso es, porque tú fíjate que aquellas cosas que nos dan miedo, de alguna manera, son aquellas que más necesidad tenemos de trabajar. Claro. Aquello que nos da miedo nos está dando una pista. Es lo desconocido. Bueno, no solo lo desconocido, sino que nos está dando una pista de aquellos ámbitos de nuestra vida en los que estamos más indefensos, aquellos ámbitos que no tenemos Claro. trabajados. Así que es ahí donde tenemos que trabajar. Incidiremos por ahí entonces. Oye, me has traído un libro sobre miedo. Se llama No Miedo, veo. Te he traído un libro que me No encantó, miedo. me lo leí a finales de este verano, Pilar Jericó, No Miedo, de Alienta Editorial, y dije, este libro hay que traerlo aquí al programa, porque habla de miedos, lo centra bastante en la empresa, pero bueno, hay muchos mensajes que podemos rescatar también para fuera de la empresa. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Que digo que, hombre, la foto que me pones en el libro ya me da un poco de miedo, tirarte así en paracaídas a saco a lo bestia, ¿no? A mí también, ¿eh? O sea, esa es la esencia, una de las esencias del miedo, ¿no? Ese es el ejercicio que practicó Pilar este verano, ¿no? Su reto anticomodidad, dijo, oye, pues a mí me da miedo tirarme de aviones. Y me tomé la foto, además. Oye, Pilar, cuéntanos ese experimento que cuentas en el libro, en el que se ponen dos superficies, una opaca y una transparente, y se pone en medio a un bebé. ¿Y qué sucede y por qué nos lo cuentas a tenor de lo que estamos hablando hoy del miedo en tu libro? Sí, Sergio, pues es un experimento muy interesante porque va sobre los miedos con los que nacemos. Todos los bebés tienen miedo, ¿no? Y son miedos muy antiguos, son miedos que pertenecen a la época de las cavernas, y uno de ellos es a la altura. Entonces, estos miedos, esta forma, o para ver cómo se vive este miedo, se hizo un experimento colocando dos superficies, una opaca y una transparente, y en medio de ella a un bebé que gateaba. Y siempre se quedaba en la opaca, ¿no? En la que parecía que no te ibas a caer. Hicieron lo mismo con cachorros de perros, de gatos, de todo, ¿no? Y al final siempre pasaba lo mismo, siempre en la opaca. Y sin embargo fue curioso porque se consiguió que el bebé fuera capaz de ir gateando por la zona transparente cuando estaba la madre al otro lado llamándole. Es decir, en el 80% de los casos. Es decir, nuestros miedos innatos, aunque nazcamos con ellos, somos capaces de superarlos con alguien que nos da confianza. La confianza es, por tanto, la llave mágica, la llave maestra para salir de nuestros miedos, ¿no? O sea, la madre es el antídoto a todos los miedos cuando naces. Y a partir de que vas creciendo, ¿dónde está el antídoto? Se puede convertir en el problema a veces. ¿Y por quién podríamos sustituir esa madre? Me imagino que la madre es una metáfora de qué en nuestra vida. Yo creo que la principal confianza es en uno mismo, ¿no? O sea, cuando somos pequeños son en nuestros padres, ¿no? Conforme vamos creciendo, sobre todo dicen que la edad clave es a partir de los 7 años, que ya empezamos a separarnos, ¿no? De la madre y de entender la vida de otra manera, ¿no? Y luego, cuando entramos en el mundo de las empresas, pues nuestros jefes, nuestros compañeros, pero sobre todo la confianza más importante por lo que habría que sustituir no es la confianza que nos dé el entorno, sino la confianza que tengamos en nosotros mismos, que es muy fácil contarlo, pero que es muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? O sea, ahí el coaching, por cierto, hace una labor maravillosa, ¿no? Uh-huh. Pilar, hace años yo cuando leí este libro de inteligencia emocional de David Goleman, que yo creo que fue uno de los libros que a mí me marcó para definitivamente dedicarme profesionalmente a este mundo, encontré esta frase, bueno, este concepto del secuestro emocional, del que habla, y que luego tú lo explicas muy bien, hablas un poco de cómo funciona el cerebro y de cómo los miedos nos afectan en nuestra vida diaria. ¿Nos cuentas un poco las relaciones entre estas palabrejas tan raras? Ahora lo siento, chicos, pero las tengo que pronunciar, el tálamo, la amígdala y el neocórtex. La amígdala es lo que te cortan de pequeño. Pero, exacto, es algo parecido. ¿Nos cuentas cómo funciona un poco para entender cómo funciona el miedo en nuestra vida y cómo nos está influenciando a la hora de tomar decisiones y a la hora de vivir cada día? Pues en el fondo lo que hace Goleman, que hizo Goleman, fue hablar de un punto de vista biológico yo creo que con mucho sentido común, ¿no? Ahí hablaba de que tenemos nosotros pues un sistema cerebral que son 3 partes del sistema, ¿no? Tenemos como 3 partes. Un cerebro reptiliano, que es el más antiguo,
que es el tálamo famoso, luego lo recubre un cerebro mamífero que compartimos pues con el resto de los mamíferos, ¿no? Donde hay una glándula fundamental que es la amígdala y luego a su vez lo recubre la corteza, que es lo que nos diferencia del resto de los mamíferos, ¿no? Del resto, a los humanos, que es lo que nos permite pensar. Pues bien, Goleman recoge el experimento que hizo José Ledús en el que demuestra que cuando nosotros conocemos a alguien o vemos algo, o sea, en definitiva, cuando nos movemos por el mundo, el circuito de lo que vemos o lo que escuchamos es mucho más corto, el que va a la amígdala que el que va a la corteza cerebral. Es decir, nosotros primero siempre sentimos y luego pensamos. Por eso cuando alguien tiene, por ejemplo, cuando vas conduciendo por la carretera y tienes una situación complicada con el coche, nadie piensa en ese momento, me tenía que haber comprado un coche mejor. Nadie lo piensa, simplemente se actúa. Y es porque son... ¿Te acuerdas de la madre del de al lado? Exacto. Eso viene de la glándula. Y todo es claro, son miles de años de evolución. Esto todo viene como los ordenadores. Esto es de serie. En el cerebro viene esto de serie. De hecho la emoción etimológicamente viene de movere, que es moverse. O sea que de hecho lo que nos mueve, lo que nos hace movernos en la vida, no es la razón, sino la emoción. Incluso etimológicamente la palabra nos da una pista. Yo eso en el tema amoroso sí lo veo claro. Eso iba a decir, como cuando tienes un flechazo. Primero te encanta y luego ya piensas y... Luego ya piensas y dices, bueno, me sigue encantando o no. Claro, y de hecho lo interesante siempre es contar hasta 10. Esto es el secuestro emocional. Quiere decir, cuando tú no estás muy enfadado o que tiene mucho miedo, pues esto le bloquea el raciocinio, le bloquea pensar mejor. Mira, ¿no? podría ser este otro ejercicio, ¿no? Para esta semana, ¿no, Pilar? Exacto. Que nos gusta aquí proponer ejercicios. Cuando nos dé un Después secuestro... de deberes el amigo coach. Cuando nos dé un secuestro emocional, contar hasta 10. Y es verdad que funciona, es verdad. En algún caso hace falta hasta un poquito más, ¿verdad? Pero sí. Estamos hablando del libro No Miedo con Pilar Jericó. Oye, hablas de 5 tipos de miedo. Yo creo que los tengo todos. La no supervivencia, el rechazo, el fracaso, la pérdida de poder y el cambio. Y luego dices que hay miedo equilibrado y el tóxico. Yo temo que me lo definas porque igual los tengo todos. Bueno, todos tenemos de todo, eso es lo bueno. Pero digamos que hay 2 tipos de miedo, digamos, de una forma muy global, ¿no? Un miedo que es sano, que es equilibrante, es decir, te asomas demasiado a una ventana y sientes miedo que te vas a caer, pues está muy bien sentirlo, ¿no? Como por ejemplo, dices, hoy voy a vivir una experiencia no miedo. Dices, pues lo que hago es que le voy a decir a mi jefe todo cuanto pienso de él. Pues tampoco hace falta, ¿no? Mira que nos la lías, que luego la semana que viene nos llaman los oyentes. Yo siempre soy, a mí la sinceridad es mi bandera, y yo siempre se lo digo a la cara al jefe lo que pienso, y por eso me quiere. Claro, exacto, seguro. Pero ese es el miedo que está bien tenerlo, y es el miedo equilibrante, o la prudencia, es la prudencia, y eso está bien tenerlo. El problema es cuando hay un exceso de prudencia, que es cuando nos paraliza el potencial que tenemos, nuestro talento, cuando no nos atrevemos a tomar decisiones por miedo continuamente. Ese es el miedo tóxico, y es el que nos hace daño realmente. El otro está bien tenerlo, y yo no me iría nunca con nadie que no tuviera ese primer miedo. Lo que me preocuparía sería el miedo tóxico, que es lo que nos hace daño, ¿no? Y dentro de los tóxicos, pues están todos los que has mencionado, Jaume, pues no llegar a fin de mes, miedo a fracasar, al que dirán, miedo a perder poder, zona de influencia y miedo, por supuesto, al cambio, ¿no? Y además es verdad que no necesitamos ningún estímulo exterior a veces para tener miedo. Es verdad que podemos tener miedo, Pilar, sin necesidad de que tengamos algo en la realidad que nos haga tener miedo, ¿verdad? ¿Cómo enfrentamos ese tipo de situaciones? Hombre, lo que es interesante es que además el gran responsable de los miedos está en nuestra propia cabeza, ¿no? Y aparte, como tiene la biología del cerebro, que como hemos hablado antes, da muchas pistas, las emociones se contagian, aunque no se verbalicen, se contagian, porque como la amígdala así va, lo contagiamos, y precisamente el miedo es la que más se contagia. Pero aunque no se contagie, es verdad que uno, en cuanto empieza a lucubrar y a darle vueltas a la cabeza, a lo mejor nos montamos yo creo que en el fondo somos todos un poco guionistas de Hollywood, ¿no? O sea, en potencia. Ante un acontecimiento llevamos creando guiones que luego, en la mayor parte de los casos, como tú bien decías al principio, no se van a producir, ¿no? Entonces, la técnica que tú has mencionado, yo creo que es de las mejores para frenar eso. Y yo creo que algo interesante que a los oyentes creo que es bueno que a lo mejor lo pensemos, ¿no? Y es que no podemos vivir sin miedo. Nuestro reto es que el miedo no nos paralice. Es decir, también hacernos amigos del miedo está bien. Bueno, ya estoy sintiendo miedo. Bueno, pues venga, ¿qué consecuencias puede tener? Y a pase eso, y pese a todo ello, tirar hacia adelante, ¿no? Pilar, hablas de uno de los miedos que me parece uno de los claves que deberíamos trabajar en nuestras vidas, que es el miedo a no ser aceptado. Y yo me acordaba de esto que cuando estudiaba en la facultad hablábamos de lo del efecto carro vencedor, que es un poco en comunicación cuando hay un grupo que tiene una opinión mayoritaria, como los que no la tienen se suben al carro vencedor. Y tú hablabas un poco del efecto karaoke y del efecto Ash.
Nos cuentas un poco, porque en el fondo es lo mismo, pero bueno, de otra manera. ¿Nos lo cuentas, que me ha parecido interesante también? Sí, el efecto Ash lo hizo un psicólogo que se llamaba Solomon Ash, y entonces cogió un grupo de estudiantes y utilizó 2 tarjetas, una con unas líneas, ¿no? Y se veía claramente que la línea de la tarjeta A equivalía a la número 1, ¿no? Sin embargo, pidió que uno de los estudiantes saliera fuera y se confabuló con los que quedaban y dijo: cuando venga, vosotros veis que no es la línea 1, pero decid pues que es otra línea. Entonces, cuando él llegaba al de fuera, decía: a ver, ¿cuál es, la 1 o la 3? Todos veían que era la 1, pero todo el grupo decía: la 3, la 3, la 3. Y le preguntaban al pobre que había salido: ¿tú qué opinas? Y dice: la 1 o la 3. Y dice: claro, si todo el mundo ha dicho la 3, pues yo también. El comodín del público. Es el efecto Ash. Es un poco la cultura filiativa católica esta que tenemos en los países mediterráneos, ¿verdad? De que el grupo parece que tira más que la persona, ¿no? Y yo tenía un profesor que decía: qué bien hubiera venido un poquito de calvinismo en España. Sí, porque es el miedo al que dirán. Ese es nuestro miedo que más daño nos hace. Por eso explica, por ejemplo, una cosa simpática. Cuando vamos a los hoteles internacionales incluso, ¿no? Era de algún voluntario. Los españoles es raro que salgamos como voluntarios. y además, por ejemplo, las convenciones. Porque te acribilla el grupo luego, te acribilla, te dicen: mira, el listillo, el gafas. A mí me dijeron que voluntario ni para comer, y yo sigo así. Exacto. Y además, por ejemplo, se ve muy simpático en las empresas, en las convenciones internacionales. ¿Dónde nos sentamos los españoles? Siempre en el mismo sitio. Al final, ¿para qué? Pues para comentar la jugada, bueno, eso, que básicamente consiste en criticar. Eso sí vamos, porque si no vamos ni a Washington a la cumbre esa, imagínate tú. Al menos tú y yo nos sentamos al final. Otros o en la cafetería. O en la cafetería, claro. Todo ese comportamiento es afiliativo. Hombre, con el que criticas no, pero cuando se busca un enemigo común se hace una especie de compadreo. Entonces, por eso explica muchas cosas de comportamiento, desde el comportamiento de las personas, y también, por ejemplo, lo mal que se nos da hablar idiomas, lo mal que se nos da pues hablar en público. Son cosas que es que nos da vergüenza por el que dirán, y eso es un tema cultural fundamentalmente, ¿no? Pilar, el 50% de los directivos reconocen que en su empresa se fomenta el miedo para lograr los objetivos. Esto lo he leído en tu libro. ¿Qué le decimos a uno de estos jefes que están convencidos de que fomentar el miedo es propicio y va bien para la cuenta de resultados? Bueno, el miedo tuvo sentido hace años, ¿no? Cuando lo que hacía falta es que la gente obedeciera. Entonces, la pregunta que le diríamos es: ¿quieres sacar lo mejor de tu gente? ¿Quieres aumentar en cuenta de resultados? ¿Quieres aumentar tu facturación? Y si quieres, todo eso hace falta que la gente dé lo mejor de sí mismo. Y eso se consigue no con el miedo, sino apostando, dando confianza, creando ilusión, y todo ello es antitético al miedo. Hay una cuestión de ética también de fondo, pero yo creo que sobre todo en el mundo de la empresa lo que se entiende son los números. Y el miedo no produce números, lo produjo en su día, hace 50 años, pero ahora las cosas han cambiado y mucho, ¿no? Y hablando de números, solo el 36% de los profesionales afirman dar lo mejor de sí mismo en las empresas. El 36%. Solo somos el 36%. Se nos debería poner los pelos de punta. Sí, pero precisamente por eso, lo que tú decías, Sergio, estamos en entornos donde todavía se utiliza mucho el miedo, hay mucho paternalismo en la forma de dirigir empresas. Y hay un tema que también no nos gusta. Por ejemplo, un estudio que se hizo, se vio que la distancia de poder entre el jefe y el que está abajo, en España, por ejemplo, es muy alta. Es decir, hay menos estilos donde la gente pueda participar, ¿no? Y todo eso genera mucho miedo. Oye, ¿qué es esto del efecto cuerda que cuentas? La responsabilidad se diluye en el grupo y luego hay un sistema de reconocimiento del trabajo individual. Entonces, sí, el jefe es el que tiene que tirar de la cuerda, entonces. Claro, es decir, este fue un experimento también simpático que se hizo en Francia, con 2 grupos de personas tirando una cuerda, y vio, y el investigador, que era un ingeniero, dijo: oye, y si ponemos 5 personas va a ser la misma, va a ser multiplicar por 5, y si ponemos 10 va a ser multiplicar por 10 la fuerza que se haga. Y dice: pues no, si hay 2 personas tirando y luego ponemos a 5, no van a tirar como si fueran 5 por la fuerza de cada uno. Dice: no, se diluye. Claro. Dice: bueno, si esto no tira, pues yo tampoco hago mucho esfuerzo. Mientras todos tiren un poquito, ya bastante. O sea, en vez de multiplicarse por 5, se divide. Exacto. Claro, al final así que por eso se dice que está bien poner objetivos de grupo, pero también individuales, porque es que si no la gente un poco se escaquea. Oye, Pilar, otra anécdota que me ha encantado. A mí me gusta esto de las anécdotas y de las metáforas, porque yo creo que en el fondo nuestro cerebro sigue funcionando de una manera como nos contaban las cosas nuestros abuelos, ¿no? Sí, somos primarios. Con historias. Y en ese sentido, cada vez que encuentro una anécdota que explica algo interesante, me pongo contento. Mi niño, no solo mi niño, sino mi parte periodista se pone contenta. Y hay una que me ha gustado, que es esta de la anécdota de los monos en una jaula que se zurran entre ellos, ¿no? Ah, sí, es muy simpática.
Pues colocaron unos investigadores a 5 chimpancés en una jaula y en medio puso una escalera con unos plátanos. Entonces, cada vez que iba a buscar uno de los monos el plátano, los investigadores activaban una ducha de agua fría que mojaba al que subía y a todos los demás, claro. Así que como estaban muy listos los monos, pues cada vez que subía uno se daban cuenta que se iban a mojar, así que aquel que lo intentaba, ¿qué hacían el resto? Pues le pegaban, ¿no? Aquí no se sube nadie, ahí todos quietos. Claro. Entonces los investigadores cambiaron uno de los monos y pusieron a uno nuevo. Ajá. Y también cerraron la ducha de agua fría, ya no había agua. Pero el nuevo que lo ve sube para arriba, oye, le empiezan a pegar al pobre, así que se queda todo quietecito y dice, aquí no me subo, ¿no? Cambian a un segundo, pasa lo mismo, le pegan todos, incluyendo el anterior, que no sabe por qué, pero participa con entusiasmo, ¿no? Ahí me han pegado, pues yo pego, ahí estamos. Es una actitud muy común. Sí, ¿verdad? Así poco a poco, hasta que ya solo quedan 5 nuevos monos, que ninguno de ellos han sufrido la ducha de agua fría, pero si pretendieran coger y subir a buscar un plátano, el resto le pegarían, ¿no? Y si pudieran hablar, que es lo simpático, oye, si le preguntáramos a los monos, oye, ¿por qué haces esto? ¿Qué te dirían? Dice, pues no lo sé, pero siempre se ha hecho así, de esta manera. Exactamente. Es la tradición, ¿para qué vamos a romperla? Exactamente. Pilar Jericó, que muchas gracias por estos consejos y sobre todo por este libro que vamos a leer y vamos a practicar seguro, porque además el coach me lo obliga, ¿eh? Le pongo deberes. Tengo miedo del coach. Tienes un ejercicio semanal, Jaume, ya lo sabes. Ya sé, ya. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Pilar. Gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotros. No miedo en la empresa y en la vida, así se llama el libro. Oye, me habías propuesto tú antes una cosita interesante para antes de terminar, ¿eh? Mira, me gustaría contarte una anécdota que viene en este libro también, que habla de Elizabeth Kubler-Ross, que fue una persona que yo creo que hemos hablado en algún programa más de ella, que estuvo trabajando con enfermos terminales durante 40 años y escribió que las personas antes de morir normalmente les hubiera gustado hacer 2 cosas. Nos cuenta que todas las personas que estaban con enfermedades terminales se lamentaban normalmente de no haber hecho 2 cosas. Una, reconciliarse con un familiar. Y la otra, no haberse atrevido a hacer más cosas. La otra, que el miedo les paralizó. Así que yo os dejo una pregunta hoy, y es ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? Para no tener que llegar a esa situación de la que nos habla Elizabeth Kubler-Ross, que es antes de morir, que ahí es fácil darse cuenta de estas cosas, pero ahora que estamos vivos, si no tuviéramos miedo, ¿qué haríamos? Pues y hombre, con esto, si tú me das €1.000.000, que me bueno, €1.000.000 no sé si me asegura la vida. O sea, con 1 millón ya nos podemos empezar a manejar. Si yo me garantizo que no voy a necesitar de nadie más que de mi familia para estar viviendo normal hasta que muera, pues entonces podríamos hablar tranquilamente de... Mira, este es un ejercicio, Jaume, ahora que lo dices, que normalmente propongo, sobre todo en temas de coaching personal y de elección de carrera, que es el jugar, es verdad, ¿no? Pero es un ejercicio de coaching, que es el decir, si tuvieras todo el dinero del mundo para ti y para todos tus seres queridos, ¿a qué te dedicarías? Y eso nos da una pista muy importante a la hora de elegir carreras y de elegir vocaciones. ¿Y qué suele elegir la gente? Bueno, cada uno tiene que elegir lo que sienta que tiene que hacer, porque cada uno tenemos talentos y habilidades. Pero tirarse la Bartola, muchos se tiran a la Bartola. Mira, todo el mundo le suele dar por viajar. De repente todo el mundo dice, no, yo me iría de viaje y tal y no sé qué. Pero luego, vale, ya, pero cuando ya te has ido a las antípodas, ya has regresado y tal, ¿qué harías? Porque luego, o sea, tú imagínate que tuvieras todo el dinero del mundo. Hay gente, yo he visto casos de personas que de verdad están estresadas porque no tienen necesidad de trabajar y están en su casa sin una vocación, sin un qué hacer en la vida. Y esto que a nosotros que estamos trabajando nos suena a broma. Y trabajaría por mi cuenta. Hasta la semana que viene, Sergio. Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo. Formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.